ustedes, hermanos, que toman su teléfono o se sientan enfrente a su computadora, a su televisión y ven en la pantalla un video con una imagen perturbadora? Se trata de un niño pequeño de apenas 6 años que va caminando solo por una oscura calle de una gran ciudad. Va llorando, desorientado, golpeado, abandonado por sus propios padres, maltratado por aquellos que debían de haberlo protegido. La gente pasa a su lado, algunos lo ignoran, otros toman sus teléfonos y lo van grabando, pero nadie se detiene. Y usted dice, esto es una escena sacada de una película de terror, pero no, esto realmente sucedió. Esta imagen se hizo viral en el internet y no por lo que hizo el niño, sino por lo que la sociedad no hizo con él. La frialdad, la indiferencia, el egoísmo, la ausencia total de compasión. Esta escena es más que una simple anécdota, es un espejo de nuestro mundo el día de hoy. Vivimos en un mundo asentado en tinieblas, como dice la Escritura, un mundo donde los valores están torcidos, donde los niños son abusados, las familias se rompen, la corrupción se aplaude, la mentira se normaliza, la inmoralidad se festeja, la violencia se celebra con entretenimiento. Y no, hermanos, no estamos simplemente en días difíciles, estamos en una era oscura, estamos viviendo en una región de sombra de muerte. Y aunque tenemos tecnología, educación y progreso, el alma del hombre sigue oscura, vacía, sigue viviendo en tinieblas. Pero en medio de esa noche espiritual se alza una luz que no proviene de la tecnología, no proviene de ningún hombre ni de ningún sistema, sino una luz que viene del mismo cielo. Y esa luz es Jesucristo. Jesucristo es la luz del mundo, es la luz que resplandece en nosotros. Y así como este video donde finalmente alguien se detiene, recoge al niño, lo abraza y lo lleva a su casa lleno de compasión, así también Cristo vino para detenerse ante nosotros cuando estábamos nosotros destrozados. Vino a recogernos del suelo, a darnos esperanza, a devolvernos la vista cuando estábamos ciegos y a sacarnos de las tinieblas y llevarnos a su luz admirable. La predicación de esta mañana, hermanos, está titulada Jesús es la luz que resplandece en la oscuridad. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 12 al versículo 16. Mateo capítulo 4, versículo 12 al 16 dice: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Vamos a orar, hermanos. Nuestro buen Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor, por esta palabra tuya que nos dejas, rogándote, Señor, que nos ilumines por medio de esa bendita luz que es nuestro Señor Jesucristo, para recibir de tu palabra aquello que tienes para nosotros en esta mañana. Quita toda distracción, Señor,
limpia nuestro corazón, haz, Señor, fertilidad en cada uno de nosotros para que crezca tu palabra en nuestros corazones y de esa manera caminemos bajo la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos todo esto en el nombre precioso de nuestro bendito Salvador. Amén. Dice Mateo 4:12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. En este momento Juan el Bautista había sido encarcelado por el tetrarca Herodes Antipas y había sido arrojado en un calabozo como represalia por haber reprochado a este hombre, al tetrarca, su casamiento con la esposa de su hermano Felipe, llamada Herodías. Esta mujer malvada fue la que incitó a su hija para que sedujera a Herodes y que mandara decapitar a Juan. Acompáñenme por favor, hermanos, a sus Biblias al capítulo 14 de este mismo Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 1 al 12. Mateo 14, capítulo 1 dice, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y la había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. El arresto de Juan, ocasionado por la reprensión que le hizo a Herodes, no solo se trató de algo meramente político, como represalia a lo que Juan le había dicho, sino que esto nos demuestra que existe en el mundo una fuerte oposición espiritual a tolerar la verdad. Cuando les hablamos de la verdad, de la palabra de Dios a las personas, hay un choque con las personas que no conocen de Cristo. Hay una oposición y muchas veces esta oposición es una oposición violenta. La gente se molesta cuando se le reprende o cuando se le instruye acerca del camino del pecado en que van transitando. Porque siempre ha habido ese choque espiritual entre los pensamientos del mundo y la verdad que la palabra de Dios nos da. Nadie puede tolerar la verdad cuando se ven amenazados sus intereses. Usted dígale a una persona, estás haciendo mal, estás caminando incorrectamente de acuerdo a los principios de Dios, y la persona, si no son los intereses que a ella le convienen, no va a tolerar aquello. Usted véalo con las personas en lo que le rodean. Vea cómo el mundo los tiene engañados hacia la mentira, hacia las costumbres perversas que poco a poco van creciendo en el mundo. Confróntelos con eso y las personas se van a molestar y van a rechazar la verdad de Dios. La detención de Juan el Bautista marca el fin de su ministerio profético preparatorio. Juan el Bautista había sido enviado para que preparara el camino del Señor y su misión ya estaba cumpliéndose. Él mismo dijo en Juan capítulo 3, versículo 30, el mismo Bautista dice,
es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, hablando de Jesús. Con esto estaba dando ya inicio al ministerio mesiánico público de nuestro Señor Jesucristo. Como vimos aquí en el versículo 17 del capítulo 4, desde entonces, dice la palabra, Jesús comenzó a predicar. Jesús no inicia su ministerio impulsivamente. Él no tomó la decisión de decir, ahora ya voy a comenzar a mi ministerio, sino que su movimiento en este caso es una respuesta a los tiempos señalados por Dios. Jesús entiende que esto que le estaba sucediendo a Juan el Bautista era el momento que Dios marcaba para que entonces él iniciara su ministerio. La gente seguramente se preguntaba al momento de que encarcelaron a Juan, ¿quién ahora va a traer las buenas nuevas del reino de los cielos? Pero era el momento en que Jesús entraría ya a su ministerio, en el tiempo señalado por Dios. Y esta es la base del ministerio cristiano. No se trata de que uno aproveche las oportunidades para entrar al ministerio, sino que tiene que ser en la obediencia de Dios, en la obediencia al tiempo de Dios. Esto me recuerda a la historia de un hermano que entregó su corazón a Cristo en una iglesia carismática. Ahí en esa iglesia carismática lo invitaron a que entrara en el ministerio del pastorado, pero este hermano no se sentía a gusto con la doctrina que se estaba llevando ahí, y él sentía que no era el momento apropiado para ello. Se cambió de iglesia buscando otra doctrina más de acuerdo a lo que él creía. También ahí comenzó a él enseñar. Le ofrecen también algún ministerio más ahí, pero él no se sentía que estaba en el lugar, no sentía que era el momento adecuado que Dios le había determinado para él. Vuelve busca otra iglesia con otra doctrina, y ahí entonces él siente que era el momento ya, el llamado del Señor para entrar en el ministerio del pastorado. En el ministerio cristiano, hermanos, nunca debemos actuar de acuerdo a las oportunidades, ni al emocionalismo, ni a nuestros propios deseos, por muy nobles que estos sean. Tenemos siempre que estar esperando al tiempo de Dios, porque es el tiempo en que Dios lo ha marcado para ello. Hay una anécdota también de un pastor que siempre buscaba, su interés era buscar el crecimiento numérico de la iglesia. Y buscaba él prepararse para ello, y siempre era en las reuniones del consejo de iglesia, siempre lo que ellos trataban, el tema era cómo traeremos más gente a la iglesia. Sin embargo, la función de la iglesia siempre es esperar los momentos propicios de Dios para que Dios traiga a las personas que deben de estar en la iglesia. Es cierto que nosotros debemos de buscar las almas, debemos de esperar las oportunidades que Dios nos pone para predicarles el Evangelio. Y esta enseñanza viene en el Evangelio de Juan, cuando dice el Señor Jesucristo, me es necesario pasar por Samaria. Él sabía que tenía una cita con aquella mujer samaritana a la cual tenía que predicarle. Él buscaba las oportunidades para ello. Pero nunca debemos nosotros de cambiar los tiempos de Dios, ni buscar nosotros nuestras propias ideas para tratar de ayudar a Dios. Y esto es lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Esperó el tiempo propicio para para iniciar su ministerio. Dice la Escritura, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí. Nosotros, en nuestro pensamiento humano,
Quizá pudiéramos pensar que Jesús debió de haber iniciado su ministerio en las grandes ciudades del Imperio Romano. Para nosotros sería lo más lógico. ¿Por qué no inicia el ministerio en un lugar donde hay mucha gente y así pronto su evangelio, su palabra fuera dispersada por todos? Sin embargo, Jesús eligió comenzar no en la cumbre, sino en los márgenes, no entre los poderosos, sino entre los quebrantados. Su primera sede no fue un palacio, sino una ciudad costera común, en una región donde había muchos gentiles, una región mestiza y espiritualmente oscura. Y así, con esa decisión de Cristo de irse a vivir a Capernaum, Cristo nos enseña el propósito de esa decisión. Él iba a llevar luz a los que habitaban en sombra de muerte. No buscaba Él las grandes multitudes, no buscaba Él la ostentosidad, no buscaba a los nobles, a los ricos. Él iba donde estaba la sombra de muerte. Él iba a ser la luz donde se necesitaba esa luz para sacar de la oscuridad a todos los que se encontraban ahí. Jesús había crecido, dice que pasó por Nazaret. Jesús había crecido en Nazaret. Ahí pasó su niñez, su juventud. Ahí trabajó como carpintero. Sin embargo, nos dice la Escritura en Lucas 4:28 que fue rechazado por los de ahí. Él vino a los suyos, dice la Escritura, y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Pero este rechazo no detuvo su misión. Juan Calvino dice, en un comentario dice, Cristo no está atado al aprecio de los hombres, sino al propósito del Padre. A veces los lugares de comodidad ya no son lugares de propósito. Cristo nos enseña que el rechazo humano nunca interrumpe la voluntad divina. Recuerdo en una ocasión, en un libro, haber leído acerca de un misionero, no recuerdo ahorita el nombre del misionero, el misionero a China, que llegó allá y duró, dice el libro, dice su biografía, su testimonio, que duró 3 años compartiendo el evangelio, teniendo únicamente una persona en la iglesia. Pero él oraba, él sabía que el Señor tenía el momento. Si era la obra del Señor, él sabía que el Señor tenía el momento determinado para ello. Y así fue. Así fue. Después de 3 años de tener un solo discípulo y seguir trabajando, el Señor trajo y comenzó a crecer la obra. Pero es en el momento propicio del Señor. Como dice aquí, Cristo no está atado al aprecio de los hombres, sino al propósito del Padre. Dios tiene un propósito para su iglesia, y ese propósito nosotros debemos de ser sabios para conocerlo. Dice que habitó en Capernaum. Capernaum se convirtió en la base de operaciones de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Capernaum era una ciudad que estaba situada, ya no existe, ya la ciudad de Capernaum ya no existe, según los que han ido. Yo no he ido, pero los que han ido para allá dicen que es únicamente ya un lugar con ruinas, muy pequeño para los turistas, pero la ciudad de Capernaum estaba ubicada junto al mar de Galilea. Era una zona comercial, era una zona de paso comercial que estaba entre Siria y Egipto, así de que era un lugar próspero, además que había mucha pesca, había mucha agricultura, había muchos judíos, pero también había muchos gentiles. En una ciudad impura a los ojos de los religiosos de Jerusalén. Esta era una ciudad que despreciaban los judíos de Judea, por haber sido un lugar donde había sido invadido por los asirios, habían sido mezclados y rechazaban. Ellos decían, ellos ya no son judíos puros, así de que los rechazaban completamente. Y ahí fue donde decidió iniciar su ministerio
el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Porque Cristo no elige lo más limpio a los ojos del mundo, sino lo más necesitado. Él no vino a habitar con los que se creen justos, sino con los que se creen y que saben que están en tinieblas. Dice que vino y habitó en la región de Zabulón y de Neftalí. Esto fue un cumplimiento profético, como podemos ver aquí en la Escritura, que aparece en el libro de Isaías, una profecía de Isaías capítulo 9. Zabulón y Neftalí eran dos tribus del norte de Israel que habían sido las primeras en caer bajo el poder asirio. Y la historia de Israel siempre recuerda a estas dos tribus, a la tribu de Zabulón y a la tribu de Neftalí, como símbolos de exilio, de derrota y de olvido. Así que imagínense qué tipo de lugar era ese donde nuestro Señor Jesucristo iba. Un lugar despreciado por los judíos, un lugar lleno de gentiles, por eso le llaman Galilea de los gentiles, un lugar donde se les tenía como símbolos de exilio, de derrota y del olvido, y ahí es donde nuestro Señor va para iluminar aquel lugar. Con este movimiento Jesús está cumpliendo la profecía de restaurar aquel pueblo para Dios. Porque la gracia de Dios resplandece más intensamente en los lugares donde ha habido más oscuridad. Dice el versículo 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y aquí, hermanos, no nos cabe ninguna duda de que esa luz a la que se refiere la profecía de Isaías es precisamente la persona de nuestro Señor Jesucristo. John MacArthur, en su comentario al libro de Mateo, nos da una descripción sobre esta condición de Jesús que me parece muy certera y por eso quiero compartírselas. Dice así: una de las metáforas más bellas usadas para describir la naturaleza y el carácter de Jesús es la luz. La luz que define a Jesús como el Hijo de Dios transmite la idea de iluminación, de verdad revelada y de exposición del pecado. Fin de la cita. Hemos llegado, hermanos, en este punto de la predicación al mensaje principal de este sermón. Y para entender mejor su enseñanza, es importante considerar 3 puntos. El primer punto es: ¿cuál es la condición del hombre sin Cristo? El segundo punto es: Cristo resplandece en la oscuridad. Y el tercer punto: ¿cuál debe ser la respuesta del hombre a ese resplandor? Punto número 1, ¿cuál es la condición del hombre sin Cristo? La profecía de Isaías nos dice que el pueblo estaba asentado, es una palabra importante, asentado en tinieblas. Y la palabra griega para asentado implica estar establecido, estar acostumbrado o estar resignado. Esta es la palabra utilizada en griego para definir asentado. Así es de que este pueblo, el pueblo al cual Cristo va, era un pueblo que estaba acostumbrado a su vida de pecado. Estaba resignado a vivir en la oscuridad. Y eso es una imagen trágica, porque es gente viviendo en una oscuridad moral, espiritual y emocional. Esta es la condición no únicamente de aquella región en la que Cristo va, es un ejemplo que la Escritura nos pone, pero esa es la condición actual del mundo. El mundo está asentado, está acostumbrado, está resignado a vivir en las tinieblas, a vivir en la oscuridad. Y eso es muy dramático y muy trágico para la vida humana, porque vamos a ver la Escritura que nos habla acerca de a qué se refiere convivir en las tinieblas
según la Biblia. Vivir en las tinieblas es vivir en pecado y amar las obras malas. Es preferir el pecado antes que la verdad de Dios. Las tinieblas son un símbolo de una vida moralmente corrupta, donde el alma rehúsa someterse a Dios. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esto es el amor del mundo hacia las cosas malas. Rehúsa someterse a Dios y por eso el mundo vive en tinieblas. Vivir en tinieblas es estar espiritualmente ciego, no ver la verdad, no conocer a Dios ni entender el propósito de su vida. Efesios capítulo 4, versículo 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Satanás pone un velo en los ojos de las personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y esto hace, hermanos, que la gente endurezca su corazón, que rechace completamente la verdad de la palabra de Dios porque tienen entenebrecido el entendimiento. Están velados sus ojos, no ven las cosas de Dios. Vivir en tinieblas es estar bajo el dominio de Satanás. Las tinieblas representan un reino de esclavitud espiritual. Cristo rescata al pecador de ese reino para llevarlo a su luz. Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esa es una buena noticia para nosotros. Es una buena noticia que cuando nosotros estábamos bajo el dominio de Satanás, Cristo vino y nos trasladó de las tinieblas del pecado a su luz admirable, únicamente por gracia, hermanos. Únicamente porque nos ama, únicamente porque Él le plació elegirnos a nosotros para sacarnos de ese lodazal del pecado en el que nos encontraban. Vivir en tinieblas es andar fuera de comunión con Dios. No se puede tener comunión con Dios y vivir al mismo tiempo en el pecado. Caminar en tinieblas es vivir una vida hipócrita, alejada de la verdad. Primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Cuando nosotros decimos que somos cristianos, que somos de Cristo, pero no caminamos conforme a ello, estamos nosotros mintiendo, estamos actuando de una manera hipócrita y andamos en tinieblas. Vivir en tinieblas es estar destinado a juicio eterno. Las tinieblas eternas representan el juicio final, la separación eterna de luz y de la presencia de Dios. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 17 dice, estos son fuentes sin agua, para los cuales la más densa oscuridad de las tinieblas está reservada para siempre. Es algo muy, muy delicado, hermanos. Es algo muy delicado el que nosotros despreciemos las cosas de Dios, el que la gente desprecie las cosas de Dios y prefiera vivir en las tinieblas, porque como dice segunda de Pedro, para ellos están reservadas las tinieblas para siempre. No es únicamente en esta vida que la gente se pierde, vive en tinieblas, sino que estas mismas las van a acompañar por toda la eternidad. Porque la humanidad caída no busca a Dios por sí misma. Tiene corrompido el entendimiento, tiene entenebrecido el corazón. El día de hoy hay jóvenes que viven de fiesta, placeres, redes sociales, pero por dentro tienen oscuridad. Y no únicamente jóvenes, adultos también que viven de esa manera.
Hay matrimonios que conviven bajo el mismo techo, pero hay silencio, hay rencor, hay sombra en ellos por causa del pecado. Muchas personas ya al final de sus días no viven en paz, viven llenos de temor, porque no conocen, no saben que están viviendo en un lugar de pecado, no han recibido la luz del Evangelio. Ya vimos el punto número 1, cuál es la condición del hombre sin Cristo. Ahora vamos a ver el punto número 2, que es Cristo resplandece en la oscuridad. Mateo dice que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. No vio una vela, no era una esperanza difusa, sino que era una luz gloriosa, viva, poderosa. Esa luz es Jesucristo, porque Jesucristo mismo dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Él no dijo yo soy una luz, sino dijo yo soy la luz del mundo. En un contexto donde los fariseos enseñaban religiosidad vacía, Cristo ofrece la vida verdadera, porque Él es la luz que alumbra, que revela, que da guía. Estas palabras, hermanos, de yo soy la luz del mundo, las pronunció nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura que las pronuncia en el atrio del templo en el último día de la fiesta de los tabernáculos. Y en este día, el de los tabernáculos, en el último día, se prendían unos candelabros gigantes, porque los judíos trataban de que no se olvidaran las generaciones de aquella luz que los había guiado por el desierto. Y en ese día de los tabernáculos, en el último día, se prendían unos candelabros gigantes que significaban aquella columna de fuego que los fue guiando durante el desierto. Y ahí es donde Cristo menciona y dice, yo soy la luz del mundo. Debió de haber causado gran impacto entre las personas que estaban ahí el que Él dijera eso, porque Él no era una luz que se iba a apagar, los candelabros estaban a punto de extinguirse, era el último día. Pero Jesús le dice, yo soy esa luz que nunca se extingue, yo soy esa luz que te limpia del pecado. Aquello era un símbolo que los guiaba, pero yo soy la luz que realmente los llevo por el camino de la verdad y la salvación. Esa es la luz de Cristo. Cristo es la verdadera luz, Él es el cumplimiento de aquella columna de fuego que guió a los israelitas por el desierto. En Génesis capítulo 1, versículo 3 dice, sea la luz. Fue lo primero que el Señor dijo, sea la luz. Esto fue lo que abrió las tinieblas para la creación de Dios. Es lo mismo que hace Cristo cuando entra en un corazón en tinieblas, dice, sea la luz, y este corazón es disipado de la ignorancia, del temor, de la esclavitud del pecado. El apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 4 y 5 nos dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nos dice también que Juan el Bautista vino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Vimos ya entonces, hermanos, cuál es la condición del hombre sin Cristo. Cristo resplandece en la oscuridad. Y ahora, por último, vamos a ver cuál debe ser la respuesta del hombre a ese resplandor. Si el hombre quiere salir de las tinieblas, debe venir a Cristo, porque Cristo es la luz que da vida. Pero no basta con ver la luz, hay que seguir esa luz. Mucha gente le gusta venir a Cristo y hacerlo como su Salvador, pero no le gusta hacerlo su Señor. Y para que reciba la luz de Cristo necesita seguir a Cristo. Seguir significa caminar detrás con un propósito y obediencia. Seguir la luz es vivir en la luz, es vivir esa luz.
Y la Escritura nos habla acerca del significado de vivir en la luz. Así como la Escritura nos habla acerca del significado de vivir en las tinieblas, también la Escritura nos habla del significado de vivir en la luz. Vivir en la luz es vivir guiado por Cristo. Cristo es la única fuente de luz verdadera. Seguirle es caminar en la vida, la verdad y la salvación. Juan 8:12, como ya vimos, dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No es el que me ve, es el que me sigue, es aquel que no va a andar en tinieblas. Vivir en la luz es ser transformado por el Evangelio. El creyente ha pasado de la oscuridad del pecado a la luz del Evangelio y su vida debe reflejar esa transformación. Efesios capítulo 5, versículo 8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Vivir en la luz es vivir en comunión con Dios y con los hermanos. Andar en luz es vivir en integridad, pureza y comunión con Dios y con la iglesia, gracias a la obra redentora de Cristo. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese es un reflejo de andar en la luz, tener comunión unos con otros, como iglesia, como hermanos. Vivir en la luz es anunciar las virtudes de Cristo. El cristiano es un testigo de la luz. Su vida debe proclamar el poder transformador de Cristo. No únicamente con nuestro testimonio debemos nosotros de anunciar que somos de Cristo, sino también con la proclamación de la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y a qué conclusión vamos a llegar, hermanos, en esta predicación? Hoy hemos visto con claridad que las tinieblas no únicamente son una condición moral del hombre, sino que también es una condición espiritual, y es una condición espiritual mortal. Esas son las tinieblas. Las tinieblas son un símbolo de la ignorancia que se tiene de Dios. Es un símbolo de la esclavitud al pecado y de la separación de la vida verdadera. Nadie puede permanecer en las tinieblas y tener comunión con el Dios de la luz. Eso es imposible. Una persona no puede exclamar que cree en Dios, que ama a Dios, cuando está viviendo en tinieblas. Pero el Evangelio es la gloriosa noticia de que Cristo vino como luz al mundo. Y no solo para alumbrar el camino, sino para librarnos de la oscuridad que habitaba en nuestros corazones. Él es la luz de la vida y solo en Él hay perdón y libertad y comunión con el Padre. Hoy Dios nos llama no solo a reconocer la luz, sino a andar en ella. Ya no somos hijos de la noche, nosotros ya somos hijos del día, somos hijos de la luz. Nosotros no somos esclavos de las tinieblas, nosotros somos esclavos de Cristo. Somos esclavos del Hijo del Dios viviente. Y de esa manera nosotros debemos de reflejar esa luz. Y si hay rincones oscuros en su vida, hermano, pecados ocultos, hábitos que los alejan de Cristo, pensamientos que no glorifican a Dios, es momento de rendirlos y ponerlos ante la luz de Cristo. Porque no hay ninguna sombra tan espesa que la luz de Cristo no pueda disipar. Cualquier cosa, cualquier pecado que esté afectando nuestro corazón, nuestra relación con Dios, Cristo la disipa.
Y si usted, hermano, anda en luz, manténgase en ella. Persevere. No vuelva a las tinieblas que antes le ataban. El apóstol Pedro nos da una prevención hacia ello y nos dice que todo aquel que se regresa a su vida anterior, y dice con unas palabras duras, dice, es como el perro que vuelve a su vómito, o la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Tenemos ese privilegio de que Dios nos haya elegido para vida eterna, y es por ello que nosotros debemos de reflejar esa luz de Cristo en nuestra vida. Debemos de vivir como hijos de luz, con fe, con santidad, con esperanza y con amor. Y si usted que nos ve, nos escucha, no ha entregado su corazón a Cristo, quizá al escuchar esta predicación se ha dado cuenta de que usted está vivo únicamente por fuera, pero por dentro está habitando en tinieblas. Quizá haya culpa en usted de algún pecado, haya confusión, haya vacío, haya dolor, está esclavizado al pecado. La Biblia dice que una alma sin Cristo es una alma en oscuridad, separada de la vida de Dios. Si usted está separado de Cristo, usted no tiene esperanza de vida eterna. No importa su religión, no importa su creencia, si no sigue la luz de Cristo, su vida está en tinieblas, y esas tinieblas lo van a seguir por toda la eternidad. Pero hoy tiene una oportunidad, porque hoy está escuchando la buena noticia. Cristo no vino a condenarle, Cristo vino a rescatarle. Él dijo, el que a mí viene no le echo afuera. Él es la luz del mundo que vino a alumbrar su corazón. Y es la luz que viene a alumbrar a usted en la oscuridad, viene a salvarlo del juicio, a romper las cadenas del pecado y a darle una vida nueva. Hoy es el día que puede decir, Señor, ya no quiero vivir en tinieblas, yo quiero seguirte, límpiame, sálvame, transfórmame. No siga postergando este día, no siga caminando en un camino sin rumbo. Sin Cristo las tinieblas no solo lo seguirán aquí, sino a la eternidad. Pero si viene el día de hoy con fe y arrepentimiento, Él le recibirá con amor y le perdonará, y la luz, le dará la luz de la vida. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Es el momento de que usted reconozca que ha vivido en tinieblas, venga a Cristo en fe y arrepentimiento para que su luz lo lleve por el camino de la verdad. Siga a Cristo, es la única salvación. Vamos a orar.